Una consecuencia jurídica propia de la ficción legal que implica la personalidad jurídica es la del concepto de personalidad diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Para poder entender el concepto de personalidad diferenciada, tenemos que tener en cuenta que la persona jurídica nace, es procreada a través de una declaración de voluntad de otra persona distinta. Si es una, por ejemplo, sociedad unipersonal, es decir, con un solo socio, como ocurre en el caso de las sociedades anónimas unipersonales o de las más nuevas sociedades por acciones simplificadas que se encuentran legisladas en la ley de apoyo al emprendedor, que pueden ser unipersonales. Una persona declara que quiere crear la persona jurídica y nace la nueva persona jurídica. O en otros casos, más de una persona deciden crear una sociedad, por ejemplo, o una fundación para llevar a cabo una serie de actividades con un objetivo determinado. Pero eso no quiere decir que los fundadores, por así decirlo, es decir, la persona que ha decidido crear esta nueva persona jurídica, son parte de la persona jurídica. Van a tener una función dentro de la persona jurídica, pero no son la persona jurídica en sí. La persona jurídica es una persona con sus atributos, con sus derechos, con sus obligaciones, perfectamente diferenciada de la de sus participantes. En el cuadro que tienen delante suyo, pueden ver cómo, por ejemplo, tomar por ejemplo el de una sociedad de responsabilidad limitada, una serie de participantes, personas que pueden ser humanas o jurídicas, porque una persona jurídica puede formar parte de otra persona jurídica como aportante, deciden crear una empresa a través de la estructura de una sociedad de responsabilidad limitada. Esos participantes se van a denominar socios. Y esos socios han decidido hacer una determinada cantidad, aportar una determinada cantidad de dinero que van a formar el capital inicial, que en definitiva es en un momento cero el patrimonio de la nueva persona jurídica, a través obviamente de la sumatoria de estos aportes que tienen un valor económico. Nace la nueva persona jurídica. La característica que tiene el acto constitutivo de cualquier tipo de persona jurídica es que es un acto jurídico esencialmente procreativo. Procreativo porque a través de una declaración de voluntad unilateral o de más de una persona física o jurídica, humana o jurídica, nace una nueva persona. Y esa persona tiene la característica de que tiene una personalidad diferenciada. Va a existir por sí misma independientemente de la existencia de la de sus participantes que pueden ser socios o asociados, depende del tipo de persona jurídica del que se trate. Partiendo de la base de este principio de personalidad diferenciada, para evitar los abusos de esa característica esencial de la persona jurídica, aparece el concepto de la inoponibilidad de la persona jurídica. La inoponibilidad de la persona jurídica proviene de una teoría propia del derecho inglés, el derecho anglosajón, que se denomina disregard of the legal entity. ¿Qué significa esto? Es marcando la diferenciación que hay entre la persona jurídica y sus
participantes, por ejemplo sus socios, es evitar el abuso de esa diferenciación, ese límite que está marcado entre una y otra persona, para no defraudar derechos de terceros. En el derecho argentino, en el derecho privado, no existía ninguna norma para evitar estos abusos y su primera aplicación de la teoría del disregard fue a través de un fallo de la justicia en lo comercial en Buenos Aires de la quiebra de la empresa Swift, que es un reconocido frigorífico. Pero esta empresa no tenía suficientes bienes como para pagarle a sus acreedores y por lo tanto no había cómo satisfacer el crédito de estas distintas personas. Pero mediante obviamente una investigación patrimonial de la empresa se descubrió que una de sus filiales, una de sus socias, que es la empresa Deltec, tenía en realidad todos los bienes que originalmente habían pertenecido a Swift. Para evitar pero sin embargo, Swift y Deltec eran dos personas jurídicas diferenciadas, al igual que las personas jurídicas de los socios. Entonces, como se advirtió un abuso de este principio de diferenciación de la personalidad jurídica, el juez que intervenía en la quiebra decidió que Deltec también debía ingresar en la quiebra, por lo tanto sus bienes iban a ser vendidos para poder pagarle a los acreedores de Swift. Porque lo único que se estaba haciendo era una maniobra jurídica aparentemente legal, basándonos en el principio de diferenciación de la personalidad, para no pagarle a los acreedores, para defraudarlos. Con el tiempo, esta teoría del disregard, también denominada corrimiento del velo societario o levantamiento del velo societario, porque lo que hace el juez es correr ese velo, esa protección que tiene la persona jurídica y extender responsabilidades para poder pagar a los acreedores, fue introducida en el derecho argentino escrito en el artículo 54, parte final de la Ley General de Sociedades, antes denominada Ley de Sociedades Comerciales, regulada en la Ley 19.550. A tal efecto dice que la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes, como ocurrió en el caso Swift Deltec, que la hicieron posible, quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Es básicamente el concepto que se había vertido en Swift. Sin embargo, vamos a ver enseguida un caso de ejemplo para poder comprender qué quiere decir esta norma. Con la reforma y unificación del derecho privado en el año 2015, el 1 de agosto del 2015, que es cuando entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se incorpora un artículo a este concepto, esta teoría del disregard, y por lo tanto no solo se extendía a las sociedades comerciales en su momento, sino que a la totalidad del universo de personas jurídicas. Es decir, no solo lo vamos a aplicar a una sociedad, lo vamos a aplicar a una fundación, a una asociación civil, a una cooperativa, a una mutual, a un consorcio de copropietarios, cualquier persona jurídica. La redacción del artículo es similar a la del artículo 54 y el objetivo es, una vez más, evitar el aprovechamiento del principio de diferenciación de personalidad para no frustrar derechos de terceros, para no perjudicarlos, para no defraudarlos. El ejemplo que se utiliza normalmente, más allá del caso concreto que hemos visto que es Swift Deltec, para aplicar este instituto de derecho, se lo utiliza mucho principalmente en derecho laboral. Supongamos el siguiente caso hipotético. Existe una empresa que se dedica a la fabricación de textiles
Esta empresa ha sido estructurada por sus dos socios fundadores como una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Eso quiere decir que toda responsabilidad que genere esta empresa en su funcionamiento se limita a su patrimonio. No puedo atacar el patrimonio de los socios. Esto es una consecuencia de la diferenciación de personalidad. La empresa funciona bien, tiene su maquinaria, tiene sus insumos, tiene sus vehículos para distribuir el producto, tiene contadores, tiene abogados y tiene empleados. Tiene relación de dependencia como empleador con determinada cantidad de trabajadores. Con el tiempo la empresa empieza a ir mal en sus números y en un momento determinado el gerente dice, que uno de los socios dice, bueno muchachos, les dice a los trabajadores, la empresa tiene números en rojo, no puede seguir funcionando, tenemos que prescindir de sus servicios. Son despedidos. Y obviamente tenemos una serie de normas que protegen a los trabajadores contra despidos, sean justificados o injustificados, y se le tiene que pagar una serie de indemnizaciones. Independientemente del tipo de indemnización que le tenga que pagar, no lo agreguemos en nuestro caso hipotético, no paga. La empresa, la SRL, que es la empleadora, no paga nada, no paga los días trabajados, no paga las indemnizaciones que correspondían, no paga las vacaciones que les correspondían por los días trabajados a los acreedores que vienen a ser los trabajadores. Entonces, ante esta falta de pago, deciden acudir a la justicia para que se haga efectivo el pago de esos rubros. Cada trabajador en particular que inició juicio contra la empresa gana. Por lo tanto, el juez de cada juicio les dice se tiene que pagar X cantidad de dinero al trabajador en concepto de indemnización. Hasta ahí está perfecto. El juez declaró que la deuda es válida y que tiene que ser pagada. ¿Cuál es el siguiente paso? Si no paga voluntariamente la SRL, que en nuestro ejemplo no lo va a hacer, tiene que el juez obligarlo a pagar vendiendo sus cosas, vendiendo los bienes que integran el patrimonio, para que con el dinero de esa venta se le paguen a los acreedores, que repito, son los trabajadores. Muy bien, vamos a ir por esta segunda alternativa. Pero cuando los trabajadores van a secuestrar los bienes de la empresa para poder subastarlos y así cobrar su crédito, se dan cuenta que en la empresa no hay nada. A lo largo del tiempo, mientras se iba cerrando la empresa y avanzaban los juicios laborales, los socios decidieron vaciarla. Simularon ventas, hicieron donaciones, sacaron todo del patrimonio. Pusieron una camioneta a nombre suyo, pusieron un camión a nombre de un hijo, vendieron las máquinas textiles a precios realmente viles, sin ningún tipo de razonabilidad, vaciaron el patrimonio. Si nos basamos en el principio de diferenciación de la persona, el trabajador no puede hacer nada contra los socios porque son personas distintas a la persona jurídica que era su empleador. Bueno, este principio no es absoluto y para eso sirve el artículo 54 de la Ley General de Sociedades o el 144 del Código Civil y Comercial. ¿Qué tienen que hacer? Aplicar la teoría del disregard, correr ese velo societario y extender la responsabilidad a otras personas, en este caso los socios. Entonces tienen que pedirle al juez demostrar esta maniobra de vaciamiento que hicieron, que fue con el objeto de no pagarles, de defraudar derechos de sus acreedores, que son los trabajadores, y así el juez podrá reconstituir el patrimonio de la sociedad, atacando el patrimonio
de los socios que hicieron esta maniobra extra societaria, vender esos bienes y con lo que resulte de la venta poder abonarles las indemnizaciones que le correspondan a cada trabajador. Este es el ejemplo clásico, repito, más allá de el ejemplo que se da en una quiebra como es el caso Swift del TEC, que es un fallo de la justicia. Con este ejemplo entendemos perfectamente, más allá del texto, que si lo leemos sin entender su aplicación concreta quizás no nos parezca muy sencillo de comprender, pero si lo entendemos con el ejemplo, claramente se entiende cómo opera la teoría del disregard y que es una solución para evitar los abusos de determinadas personas de la personalidad diferenciada y, por supuesto, los mecanismos de limitación de responsabilidad que tienen algunas personas jurídicas. Así es como funciona la inoponibilidad, el instituto de la inoponibilidad de la persona jurídica.